Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar dando inicio a una nueva serie titulada Decisiones, Trampas y Oportunidades. En el episodio de hoy vamos a estar dando la introducción a esta serie y después vamos a tener 3 enseñanzas y con eso concluimos esta serie. Pero antes de entrar a la enseñanza en el día de hoy, ¿qué le parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Vamos a dar inicio a otra enseñanza y te pedimos, Espíritu Santo, que tú tomes control. Te pedimos que seas tú quien ponga palabra en mi boca, que sea palabra que bendiga, palabra, Señor, que abra nuestros ojos a la verdad de la Escritura, palabra que nos muestre puertas abiertas, palabra que nos muestre errores, Señor, palabra que nos muestre cosas que no estamos haciendo bien, para que podamos, Señor, rectificar estas cosas y caminar el camino que tú has preparado para nosotros y alcanzar las cosas que tú has determinado que vamos a alcanzar. A ti damos toda la gloria porque nada somos, nada tenemos, nada podemos sin ti. Todo proviene de ti, tú eres la fuente, tú eres la vid y nosotros los pámpanos. Te pido que bendigas, Señor, las personas que van a escuchar la enseñanza. Espíritu Santo, que tú abras sus oídos, sus entendimientos, que tú prepares sus corazones y que al finalizar la enseñanza en el día de hoy puedan tener un concepto más claro de alguna de las preguntas que vamos a estar hablando. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y en los próximos minutos vamos a estar presentando la introducción a esta nueva serie. Y en el día de hoy, esta introducción es bajo el tema Crisis en disfraz. El texto base para esta enseñanza lo vamos a encontrar en segunda de Pedro, el capítulo 2, versículos 7 y el 8. Vamos a estar leyendo este mismo versículo en distintas versiones. La primera versión que vamos a utilizar es la Reina Valera del 60 y dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Conocemos la historia en el libro de Génesis. Más adelante vamos a estar hablando de eso. Y sabemos que cuando Lot se separa de Abraham, una vez se separan, poco a poco va moviendo sus tiendas, se va acercando a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y eventualmente él se muda al interior de la ciudad y establece ahí una vida. Pero después de ese texto, después de esa historia bíblica, Lot se menciona alrededor de algunas 35 veces en la Escritura, y solamente Pedro en estos versículos nos da una descripción de cómo era la vida de Lot dentro de la ciudad. Y es increíble de que Lot vivía abrumado por la conducta de las personas que lo rodeaban, con las personas que él se relacionaba, socializaba, hablaba, trabajaba, negociaba, cómo aún la conversación de estas personas creaba esta sensación. La Nueva Traducción Viviente dice: sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. La nueva versión internacional lo dice de esta manera: por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de estos perversos, pues este justo que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despadezaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. La traducción al lenguaje actual dice: pero a Lot no lo quemó, pues era un hombre recto, un hombre bueno. Aunque Lot vivía en esas ciudades, todos los días sufría mucho al ver y oír las maldades que esa gente cometía. Y hay un sinnúmero de preguntas que podemos hacer en relación al texto, pero hay una conclusión
que podemos llegar sin temor a equivocarnos con esta conclusión que Pedro nos presenta de la vida de Lot. Y es que, amado hermano, algunas crisis se presentan en nuestra vida disfrazadas de oportunidades, y algunas oportunidades llegan a nuestra vida disfrazadas en la manera de una crisis. Cuando usted retrocede en la historia, en el día de hoy no vamos a profundizar, pues vamos a estar hablando más adelante. Pero cuando usted retrocede en la historia se da cuenta de que cuando Lot toma decisiones, Lot mira la llanura y él escoge la llanura. Y una vez en la llanura comenzó a mirar la ciudad. Y es importante mencionar que Lot está pensando como un comerciante. Aparte de ser influenciado de su naturaleza carnal y todo eso, Lot era comerciante y cuando él miraba la ciudad, estaba mirando oportunidad. Así que lo que se presentó ante los ojos de Lot como una oportunidad, ahora Pedro nos describe que lo posicionó en un lugar donde era abrumado, llegó al punto de que estaba harto de lo que estaba viviendo, que estaba atormentado y que sufría mucho por las cosas que veía, oía y la conducta de las personas con las que las cosas que veía, escuchaba y la conducta de las personas con las que se rodeaba en el lugar que él había decidido plantarse. Sin embargo, hay preguntas que no podemos evitar. Por ejemplo, ¿cómo llega Lot a esta situación? ¿Cómo llega hasta allí? Y esta pregunta, amado hermano, es importante porque si no entendemos cómo llegamos hasta este punto donde nos encontramos, las probabilidades de salir de esta situación y volverla a repetir son grandes. Dios en su misericordia puede sacarnos de las circunstancias en las que nos encontramos, y si no entendemos cómo llegamos a estas circunstancias, es casi seguro, amado hermano, que más adelante vamos a tomar las mismas decisiones y a cometer los mismos errores que nos van a llevar a situaciones parecidas o peores a las que nos encontramos si no comenzamos a desarrollar esa habilidad de cómo llegamos hasta aquí. Así que una de las preguntas que queremos contestar en los próximos episodios, de hecho en la próxima enseñanza, es cómo Lot llega a esta posición en la que se encuentra. Cómo Lot llega a una situación de estar en un lugar donde está abrumado por las circunstancias que está pasando, donde está harto de la conducta de estas personas, de las conversaciones de estas personas. Cómo Lot llega de algo que es una oportunidad a vivir en una crisis permanente y constante. La otra pregunta que intentaremos contestar en el proceso de esta serie es ¿por qué no salía de estas ciudades? ¿Qué cosas mantenían a Lot atado a quedarse en aquellos lugares? Si Lot estaba sufriendo tanto, si Lot estaba cansado, estaba harto, si Lot ya no resistía la manera en la que la gente se comportaba, hablaba y vivía, si ya no toleraba la perversión con la que se vivía en aquellos lugares, entonces, ¿por qué Lot no salía? ¿Qué era lo que lo mantenía en aquella posición? ¿Qué cosas eran tan poderosas que lo mantenían esclavizados a ese estilo de vida? Y por último, ¿cómo sale de estos lugares? ¿Cuáles son los eventos que se desatan? Y entonces Lot encuentra la salida a las circunstancias. Y una vez finalicemos la situación de Lot, entonces vamos a dar un pequeño giro a Abraham y vamos a aprender cómo prevenir terminar nosotros en situaciones como esta. Porque, amado hermano, si somos honestos, si hablamos con sinceridad, todos y cada uno de nosotros hemos pasado por circunstancias y temporadas como la de Lot. Si llevamos esto un poco más allá, algunos de nosotros en estos momentos nos encontramos viviendo en circunstancias como las de Lot. Estamos viviendo un momento donde ya estamos cansados de la situación que estamos pasando, donde realmente ya estamos hartos de tolerar esta conducta y esta perversión que estas personas que nos rodean se comportan. Ya estamos cansados, hartos de la aflicción en nuestra alma, pero por alguna razón no encontramos cómo hacer un giro,
sabemos y estamos conscientes de que Dios es bueno, de que Dios tiene el poder para cambiar nuestras circunstancias, pero por alguna razón no vemos esto pasando en nuestra vida, sino que estamos viviendo en una perpetua condición de sufrimiento, en una perpetua condición de discordia entre las cosas que yo tengo por rectas, justas y buenas y las cosas que aquellos que me rodean hacen. Así que, amado hermano, en esta corta introducción quiero presentarte el escenario del que vamos a estar hablando en las próximas 3-4 enseñanzas. Y Pedro, en esta segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 7 al 8, nos presenta un escenario muy claro de la situación y en el lugar donde Lot termina una vez se separa de Abraham. Y es la intención de esta serie contestar estas preguntas. ¿Cómo Lot llega hasta allí? Que se traduce a cómo yo llegué hasta aquí. Cómo llegué hasta la situación donde me encuentro. Cómo llegué aquí. ¿Por qué Lot no salía de las ciudades? Que se traduce, ¿por qué no puedo salir de esta situación, de este ciclo? ¿Por qué no puedo vencer esta debilidad? ¿Por qué no puedo hacer tal o cual cosa? Y entonces presentar los dos escenarios en cómo Lot sale de esos lugares. Así que, amado hermano, creo que tenemos ciertas preguntas que meditar en ellas, que son importantes. Te damos muchas gracias, amado hermano, por estar con nosotros en esta corta introducción de esta serie Decisiones, Trampas y Oportunidades. Y quiero finalizar recordándote, amado hermano, la conclusión del texto. Lo voy a volver a leer. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión de lo que veía y oía a diario. Y quiero recordarte que la conclusión de este texto es que algunas crisis se presentan como oportunidades a nuestra vida y que algunas oportunidades se presentan como crisis o adversidad. Medita en estas preguntas, amado hermano. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Por qué no salgo de estas situaciones? ¿Y cómo voy a salir de estos lugares? Medita en esto y te espero en el próximo episodio de Palabra y Presencia, donde vamos a estar contestando la pregunta: ¿cómo llega allí? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Muchas gracias, amado hermano. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Y una vez más se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.